calendario. Básicos, creo que a todo el mundo les puede sonar. Un dominio al final es un nombre que se reserva en Internet, no le deis más vueltas. Hosting es el espacio donde está ese sitio web. También puede alojar correos, pero no tiene por qué ser el mismo, ¿vale? Una dirección IP, que es el identificador de nuestro servidor de alojamiento, y la zona DNS, que esto es importante, que permite asociar dominios y hosting. Es decir, permite asociar el servidor donde está la web al dominio, ¿vale? Siguiente transparencia. Sabemos que cuando hablamos de un dominio, pues eso, nos referimos al nombre que se le da a un sitio web, ¿vale? Pero ¿por qué? ¿Por qué existen? Más que nada por comodidad. Lógicamente no es lo mismo aprenderse un modocenit.es que aprenderse una dirección IP, que es inviable que todo el mundo se acuerde de todas las direcciones. O sea, es imposible. Aparte, tener en cuenta que un servidor con una IP puede alojar cientos de dominios, con lo cual estamos aumentando la capacidad de creación de dominios infinitamente. ¿Vale? Os hablo de servidores DNS. Como he dicho antes, la zona DNS es aquella que asocia dominio y hosting. Os pongo aquí, para que veáis, sencillo, lo que sería un servidor DNS. Es decir, contiene un dominio, en este caso veis modocenit, y a la parte derecha la IP. Meetwork, compartimos servidor porque somos guays, y luego, bueno, pues las dos páginas más visitadas del momento, el marca y mascarillas baratas. Continuamos. ¿Cómo funciona una petición a un servidor DNS? ¿Vale? Nosotros desde nuestro portátil, desde nuestro equipo, desde cualquier sitio, queremos visitar la web de modocenit.es. ¿Qué hacemos? Introducimos modocenit.es. Esta petición va a un servidor DNS, ¿vale? Que todo el mundo tiene configurado por defecto, que no para nada es difícil de configurar, y este servidor lo que hace es devolver una dirección IP, ¿vale? En base a unas consultas, a unas tablas que van en la siguiente transparencia. Una vez tiene esa dirección, se devuelve y el navegador ya descarga todos los recursos. Todo esto se hace en milisegundos, lógicamente, en función del servidor y del dominio, ¿vale? La zona DNS, al fin y al cabo, es, pues eso, cada dominio tiene asociado una zona DNS donde se indica la configuración que debe cargar cuando se realiza una consulta web. Esto es un poco denso y complicado de explicar, ¿vale? Porque al final es muy, muy técnico. Solo quiero que sepáis que tenéis que pensar básicamente que una mala configuración de esto puede hacerte perder todo, ¿vale? En este caso, os pongo, yo creo que un ejemplo se va a ver muy rápido, ¿vale? Tenemos el registro A, que significa que asociamos nuestra página web a una dirección IP. En este caso os he puesto nuestra zona, veis que modocenit.es va a un servidor. Entonces, un servidor DNS de la transparencia anterior, ¿recordáis? Va a ver esta tabla y va a decir, vale, pues la página de modocenit está en este servidor, voy a consultarla. Y a partir de aquí descargará, ¿vale? Lo mismo, hay registros de tipo CNAME, que al final son, digamos, son alias. Registros MX, que indica dónde está configurado el servidor de correo. En este caso, como ha dicho Javi antes, lo tenemos en Google. Y luego registros TXT, que lo voy a contar más adelante, pero vamos, es básicamente para seguridad y para validar que somos propietarios. ¿Vale? Esto podría extenderme minutos y minutos, pero creo que con que sepáis una idea rápida es interesante. ¿Vale? Lo he dicho antes, si configuráis esto mal, si os equivocáis en un numerito de la IP, os quedáis sin web, sin correos, o sea, la liáis bastante. ¿Vale? Pasamos hosting. Bueno, un hosting al final es un espacio web, un servidor donde se encuentra asociado a un sitio, asociado a un dominio, perdón. Sirve para alojar, para servir páginas web y que, lógicamente, esté accesible para todo Internet. Como dato, la web de modocenit.es
podría estar en millones de servidores a la vez, en millones. Podría estar duplicada, podría abrir una copia mal, otra bien, otra con una modificación aquí, otra con allá. Pero claro, ¿cómo se sabe cuál es el servidor correcto? Pues vuelvo atrás, la zona DNS. Hay que indicar bien a qué servidor apunta para que cargue la web correcta, ¿vale? Pero no quita que nuestra web tenga una copia por todo Internet, incluso en mi casa, ¿sabes? Ahí se puede tener. Os pongo una foto de un centro de datos, de una pequeña parte, que José Luis seguro que le hubiese sacado una foto mejor. Y como dato, en esos servidores que veis ahí pueden haber millones y millones de webs, pero una barbaridad, ¿vale? Y replicadas. Os cuento unos detalles a tener en cuenta cuando vamos a contratar un hosting o cuando necesitamos uno. Son, bueno, lo veis ahí, tipo de alojamiento, el espacio, tráfico, velocidad, nivel de disponibilidad, seguridad, optimización, backups y la atención al cliente. Hay muchos más. A mí estos me parecen los más importantes porque los he vivido y al final yo creo que es lo que más se valora. Tipo de alojamiento, tenemos, os he puesto 3, hay más. Os he puesto 3 que son los más comunes. ¿Vale? Es un alojamiento compartido donde todos los sitios web tienen su espacio. Un ejemplo para que se pueda entender es como si fuese un piso compartido. Es decir, cada uno tiene su habitación, pero al final se está compartiendo el baño, la cocina, el comedor, el salón, etcétera, etcétera. Luego están los VPS, que es más o menos igual que los compartidos, pero en este caso virtualizados, con lo cual tienen mucho más recursos disponibles. Y os pongo el ejemplo de un bloque de viviendas. Cada uno tiene su casa, pero pues se sigue compartiendo ascensor, escaleras, bueno, pues el patio, etcétera. Sí que es cierto que hay mucho más recursos. Y luego está el servidor dedicado, que normalmente se suelen contratar para proyectos bastante grandes. ¿Vale? Me juego lo que sea que todo el mundo aquí tiene VPS o compartidos. ¿Vale? Nosotros normalmente utilizamos VPS porque creo que es lo más interesante. Aparte son virtualizados con todas las ventajas que eso conlleva. Un pequeño esquemita para que veáis de tipos de alojamientos compartidos. Al final está servidor, que se va dividiendo, digamos, en hostings, y cada hosting puede tener una web o las que quiera. ¿Vale? Porque al final en un hosting asociado a un dominio tú puedes tener una web en modocenit.es, puedes tener otra web en blog.modocenit, en punto lo que quieras. O sea, puede ser hasta que los recursos te den, vaya. Espacio contratado. Hay que fijarse muy bien en esto porque normalmente aquí hay problemas. Generalmente el correo se llena, no nos damos cuenta y nos están enviando correos y no nos llegan y nos tienen que avisar por terceros para que vaciemos buzones. Esto es muy importante. Nosotros, por ejemplo, repartimos un espacio entre web y correo y configuramos alertas. Normalmente, en teoría, se debería hacer, enviar una alerta cuando se te está llenando el hosting. Es importante calcular bien porque podemos tener muchos problemas. Tráfico. Esto más que nada lo pongo a nivel económico porque realmente a nivel técnico no es ni importante. Si contratas 1 giga de tráfico al mes, el tráfico es, al final, son las visitas, los datos enviados recibidos en una página web a un servidor. Si se excede el tráfico, los proveedores, sin previo aviso, cobran. Y si nos pasamos, a final de mes llegan facturas que, bueno, que algunas son curiosas, ¿vale? Y para evitar sustos, pues eso. Normalmente yo siempre recomiendo que el tráfico, más vale invertir un poquito en tener un tráfico amplio que invertir poquito y después que nos llegue una factura extra que puede ser curiosa. ¿Vale? Velocidad, lo mismo. Si queremos una web rápida, que cargue ágil, que si pinchamos a cualquier punto de la web nos cargue con cierta fluidez, es importante asignar recursos, sobre todo procesador y memoria RAM. La memoria RAM es configurable en cada hosting, ¿vale?
contratemos memoria RAM, que no racaneemos en este tema. ¿Vale? Nivel de disponibilidad, más conocido como uptime. Digamos que es el porcentaje de tiempo que un servidor está online. Todos los servidores, lógicamente, necesitan mantenimientos, todos. Algunos proveedores lo que hacen es que en cuanto hay una actualización, ¡pam!, reinicio y si te pilla, pues te pilla. Con lo cual, tenemos que leer la letra pequeña para ver el nivel de disponibilidad que tiene cada servidor, porque no es lo mismo hacer una actualización o un reinicio un miércoles a las 11 de la mañana que hacerlo un sábado a las 4 de la madrugada. Pues, oye, hay que tener un poco de cabeza. Seguridad, yo creo que esto es vital, vital. Tener recursos para evitar que nos hackeen la web. Si tenemos WordPress, que creo que aquí la gran mayoría, 99% tenemos WordPress, si no tenemos controlado estos mecanismos de seguridad, nos la pueden liar porque WordPress es muy hackeable. Si no lo mantenemos actualizado, es muy hackeable. Importantísimo también instalar o tener instalados certificados SSL. ¿Vale? Esto hace que la información transmitida entre usuario y servidor viaje cifrada. Como un ejemplo, todo el mundo tiene formularios web en su página. En esos formularios se suele pedir pues nombre, email, teléfono, lo que se pida. Esa información, desde que entró, como ha dicho Javi, la protección de datos europea, obliga a que vaya cifrada siempre. Y para ello se utilizan los certificados SSL. Si no se utilizasen, se puede producir un ataque que se llama Man in the Middle, que lo que hace es, digamos, para resumir, un tipo se pone en medio de la transmisión entre cliente y servidor y va cogiendo datos. Si no va cifrado, pues oye, pues ya tiene tu teléfono, en el caso que hayas puesto tu teléfono. Si eso va cifrado, digamos que tiene una capa de protección, el tipo puede coger datos, pero no va a saber descifrarlos. ¿Vale? Entonces, fijaros siempre en que las webs lleven instalados por vuestra seguridad el certificado y que la vuestra, lógicamente, también, y que esté correctamente configurado. ¿Vale? Optimización. Si tenemos un WordPress, pues, oye, no contratemos un servidor dedicado porque es una tontería. Estamos ahí malgastando unos recursos bastante bestias. Backups. Tenemos que averiguar la frecuencia de backup. Si es diaria, si es cada semana, si es, vete tú a saber, si no se hace nunca. Política de retención. Vamos a ver cuántas copias de seguridad vamos a tener disponibles en caso de que algo nos pase. Y luego, finalmente, la facilidad de recuperación. Al final, imaginaros que estáis configurando vuestro WordPress, tocáis algo sin querer y de repente la página web no carga. Caray, pues ahí hay un momento de tensión brutal. Si tienes que buscar los accesos al panel, tienes que meterte, tienes que buscar la opción de de recuperar la copia. ¿De dónde está? Con una tensión brutal. No es lo mismo esa situación que el decir o llamar a alguien y decir, oye, recupérame la copia de ayer, por favor. Esa balanza, pues debe recaer por la parte de la facilidad, ¿vale? Filtros anti-spam en el correo. Pues bueno, con eso lo digo todo. Realmente esto funciona normalmente por una puntuación que se le asigna a cada correo, con lo cual también es configurable y es ajustable. Hay veces que a muchos os entra mucho spam y nosotros lo que hacemos, hablo de la gente que se dedica a esto, es ajustar ese filtro. ¿Vale? Al final esto es ajustable y lleva un tiempo el configurarlo, sí que es cierto. Y finalmente, atención al cliente. Atención al cliente yo creo que es pues lo más importante, si no lo he dicho ya. Al final, pues lo que comentaba con las copias de seguridad. No es lo mismo llamar a alguien que tener que hacerlo tú. Con lo cual, esto es importantísimo. ¿Vale? Por favor, no realizar mailings desde vuestras cuentas. Utilizar MailChimp o similares. Si hacéis mailings a nivel de Internet, a ojos de Internet, da igual que una spammer envíe 100 correos a 100 personas que ni conoce a que yo envíe 100 correos
a mis 100 mejores clientes invitándoles a una cena. A nivel de Internet es lo mismo. Cuidado con eso, por favor, utilizar plataformas tipo MailChimp, porque si no, vuestro dominio, vuestro servidor irá a una blacklist y sacarlo de ahí es súper complicado, súper complicado. Phishing, no sé si os habéis enterado, ayer se produjo un ataque de phishing a la web de la Seguridad Social, están enviando correos, tener mucho cuidado con eso porque es lo típico de te vamos a pagar lo que sea, sigue con este enlace. Mentira, mentira. Os pongo ejemplos de phishing, en este caso tenéis que fijaros mucho en la dirección, ¿vale? Lo que ponga aquí nos da igual, pero lo que ponga aquí es clave. En este caso es apple.com, el email es bueno. Con esto os debería ser suficiente. Perdón, siguiente transparencia. Esto es lo mismo. Fijaros en los enlaces de los correos, por favor. Fijaros, por un lado, que sea HTTPS, por otro lado, que sea apple.com. Lo que haya aquí, a la izquierda del punto, nos da igual. ¿Vale? Y un ejemplo de phishing mal. Se supone que es un correo de Amazon Prime. Lo pone aquí. Mentira. Fijaros en el dominio, prime.m- o sea, es mentira total. Tener mucho cuidado con esto. Y finalmente, la última, siguiendo con el mismo correo, visitar los enlaces, o sea, visitarlo, no, poner el cursor encima de los enlaces y veréis que os llevan a sitios súper extraños, ¿vale? Este correo de Amazon es phishing. Y colorín colorado. Ya está, Doris, se acabó. ¿Os ha gustado, no? Por supuesto.